porque vamos a hablar de la culpa, del remordimiento, pero sobre todo de cómo nos afecta a nosotros mismos, de cómo nosotros somos nuestros propios jueces y de cómo actuamos muchas veces bajo estos sentimientos o estas emociones que, aunque pueden ser emociones naturales del ser humano, pero pueden llevarnos a muchos problemas y a muchas dificultades en nuestra vida. Entonces, partiendo desde allí, tenemos que entender que la culpa es una emoción natural que experimentamos todos los seres humanos, como lo decía el hermano Ricardo. Cuando hemos hecho algo mal o creemos en nuestro imaginario que hemos realizado también algo malo o algo que no estuvo bien. Es un sentimiento que viene normalmente acompañado de emociones como la tristeza, angustia, son emociones desagradables y torturantes, se convierten en esas emociones debido a la culpa, impotencia, frustración. Una de las más importantes, yo creo, de las emociones que vienen acompañadas con la culpa es la frustración. Y muchas personas, yo creo que, bueno, en esta me incluyo yo también, tenemos problemas con el tema de la frustración, porque ahí vienen los famosos hubiera, y empezamos a culparnos y a decir, no, es que si yo hubiera hecho esto, es que si hubiera pensado así, es que si me hubiera dado cuenta antes, y eso es frustración cuando recurrimos a eso por algo que ya pasó. Entonces tenemos que tener en cuenta que esas acciones o lo que haya pasado ya sucedió. El hubiera realmente no existe porque no se pudo haber hecho algo diferente a lo que ya pasó. Entonces, partiendo de eso, tenemos que puede estar relacionado con una acción que hicimos en el pasado, o sea, como parte del pasado, o algo que estamos haciendo en este momento y que es parte del presente, o algo que vamos a hacer en el futuro desde ya. Digamos, hay veces son situaciones que la gente dice, no, es que lo tengo que hacer. Entonces, como lo tengo que hacer, no me puedo zafar de ninguna manera y lo voy a tener que hacer, pero sabe que es algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza desde ya a haber muchos sentimientos en contra de eso que van a hacer. Entonces, por eso hablamos de pasado, presente y futuro. Lo que hicimos, que estuvo mal, lo que estamos haciendo, que creemos que es una situación de la que no podemos salir, y lo que en algún momento, digámoslo así, tenemos que hacer, pero sabemos que no está bien. Entonces, eso hace parte de los sentimientos de culpa y de remordimiento, pero tampoco tenemos que decir que la culpa sea una emoción como negativa totalmente. ¿Por qué? Porque la culpa es una emoción natural, como lo decíamos, pero nos puede ayudar. Cuando la culpa viene de una manera saludable, nos puede ayudar a darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo y a transformarlos. Entonces es una respuesta muy natural en nuestra vida, porque si no tuviéramos esa culpa, hermano Ricardo, ¿usted se imagina todas las cosas que pasarían si no existiera esa culpa, si no existiera ese remordimiento? Es lo que nos ayuda también a darnos cuenta de distinguir entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que no, y ayudarnos a que haya una transformación en nuestras vidas, un cambio. Si no nos sintiéramos culpables, no hubiera una oportunidad para cambiar, para ser diferentes. La culpa es una consecuencia de un comportamiento que no es adecuado. En términos cristianos estamos hablando también del pecado. Quien comete un error frente a Dios se siente culpable, se siente mal, siente el temor de perder ese amor maravilloso de nuestro Dios. Pero finalmente la culpa, como tú lo decías, trae consecuencias positivas o negativas, dependiendo de cómo se maneje. Es positivo sentir culpa cuando la culpa me lleva al arrepentimiento. Cuando yo siento que hice algo mal delante de Dios y doblo rodilla, le pido perdón, le confieso ese pecado, Él va a ser fiel y justo para perdonarlo. Pero cuando la culpa lo que hace es llevarme a pensar que no soy digno,
que fallé como cristiano, que yo no debería seguir estos caminos, hay una consecuencia, ¿no? Me alejo de los caminos del Señor. Y si hablamos en términos ya más del mundo, la culpa puede encerrar a las personas en depresión, en tristeza, a pensar que no deberían seguir luchando, y muchas personas pueden llegar al extremo de un suicidio o de caer en unas tristezas tan profundas que prácticamente dejan de vivir su vida como normalmente lo hacen. Pero para aquellos que desde esa comprensión que el error se puede superar, que se puede manejar de forma diferente, que es una oportunidad de aprendizaje, pues claro, es una perspectiva positiva. Entonces, en ese sentido, la culpa es algo que tenemos que entender como algo que o nos puede ayudar o nos puede perjudicar de una forma grande. La Biblia lo muestra. Hay en este momento un recuerdo de la historia bíblica en donde Adán y Eva, pues, pecaron, comieron el fruto del árbol que Dios prohibió, y ellos lo primero que hicieron fue negarse, ¿no? Negarle a Dios que había pasado eso. Y obviamente de esta situación llegó una consecuencia, pues hubo la expulsión de ese lugar maravilloso en el cual se encontraban, pero obviamente también se sintieron culpables por el error que cometieron. Y aquí viene una de las estrategias que cometieron ellos, ¿no? Y es culpar al otro. Y la culpa está ahí presente en muchas situaciones de nuestra vida. Siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a estar tentados frente a una situación de pecado. Primero, obviamente, la cercanía a Dios es la que nos va a proteger, pero sí tenemos que reconocer que necesitamos decidir qué va a pasar con esa culpa, cómo la vamos a plantear para que efectivamente sea una situación de crecimiento y no una situación contraria a nuestro desarrollo. Es así. Y ahí usted acaba de decir una palabra muy importante y es reconocer. El reconocimiento. Mire que el hermano Ricardo nos daba el ejemplo de Adán y Eva, y es cierto. Si nosotros vamos a ver la historia bíblica del pecado de Adán y Eva, podemos ver de que no hubo un reconocimiento. No, ellos no reconocieron, sino que se les facilitó empezar a echar culpas sobre, bueno, Adán, sobre la mujer, y así sucesivamente. Entonces no hubo un reconocimiento. Pero aún le pusieron la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me llevó al pecado. Sí, era como desencadenaba la culpa en varios factores, pero no reconocían su propia culpa. Eso por un lado. Y lo otro es que a veces cuando nosotros cometemos algo que no estuvo bien, nos cuesta reconocer. Incluso muchas veces nos culpamos, pero nunca aceptamos y reconocemos lo que hicimos mal, sino que buscamos la manera en nuestra mente de torturarnos y de ver cómo eso no nos va a dejar salir, ni nos va a dejar crecer, ni nos va a dejar seguir adelante. ¿Por qué? Porque pues la culpa tiene un impacto en nuestras emociones, en nuestra mente, incluso en nuestra salud física. Entonces ahí es donde nosotros debemos mirar hasta dónde la culpa es saludable, hasta dónde sí nos está ayudando a tener ese cambio, a que haya ese remordimiento para poder cambiar, o simplemente nos está estancando. ¿Por qué? Porque de qué depende el bienestar en este proceso, digámoslo así, de transformación. Depende de qué tan prolongada se hace la culpa, la emoción de la culpa en nuestra mente, en nuestra vida. De cuánto tiempo llevamos sintiéndonos culpables, de cuánto tiempo llevamos lidiando con la frustración. Eso puede hacer que tenga un impacto psicológico en nuestra vida, como lo decía el hermano Ricardo, presentando síntomas de depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque son pensamientos que nos van a estancar y no nos van a permitir seguir adelante. Al contrario, van a estar allí todo el tiempo sobre nuestra mente, como también lo habla en la Biblia, de que el enemigo también lo hace con nuestra mente. Esa batalla, los dardos de fuego. Exactamente, esa batalla que se libra en nuestra mente, que incluso
los que tuvieron la oportunidad de escuchar el programa de la batalla, el campo en la mente, se trata de estos pensamientos que llegan de un momento a otro automáticos a nuestra vida, y más cuando tenemos un remordimiento de algo que estuvo mal, o incluso de cosas que aparentemente nos juzgamos a nosotros mismos, pero que son imaginarias, porque eso es otro tema también, de que muchas veces no es algo ni siquiera que hemos hecho, pero sí son cosas que imaginamos acerca, por ejemplo, de la percepción que tienen los demás de nosotros mismos, de lo que los demás creen, así nosotros no hubiéramos hecho nada, pero estamos constantemente allí en esa batalla en nuestra mente. Permíteme, mi hermana, comparto un versículo que me parece muy importante en este momento, y es Apocalipsis 12:10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La psicología ha estudiado la culpa, ve que hay unos mecanismos, pero nosotros como hijos de Dios y como psicólogos cristianos que tenemos la fortuna de ser, no podemos desconocer la presencia del enemigo. Y el enemigo tiene una función, como lo dice ahí en Apocalipsis 12:10, perdón. Él lo que hace es acusar. Él lo que hace es que esa sensación de haber hecho mal algo se recrudezca, se sienta mucho más. Va a lanzar esos dardos de fuego en nuestro pensamiento que nos dice: si ves, lo hiciste mal otra vez. ¿Ves? Eres un mal hijo de Dios. Tú no deberías seguir por estos caminos. Ni para qué te esfuerzas si vas a pecar y vas a seguir cometiendo errores. Entonces el enemigo se aprovecha de la culpa para sacarnos del camino del Señor. Porque a través de esa acusación, como lo dice Apocalipsis, lo que logra es que la culpa se recrudezca y nosotros sintamos que no debemos o que no somos merecedores de estar en el camino del Señor. Entonces, este problema de la culpa está muy ligado a lo espiritual. Si nosotros no estamos pendientes, si no somos conscientes de este fenómeno espiritual, que es la labor del enemigo para que la culpa sea mayor cada día, pues muchos de los hijos de Dios pueden estar retirándose de estos caminos. Muchas personas pueden pensar que esa culpabilidad es tan grande que lo mejor es retirarse, que lo mejor es irse, que lo mejor es dejar de ser un hijo de Dios, cuando precisamente es nuestro gran Dios el que nos ayuda a superar estas dificultades. Hay muchas técnicas, hay muchas estrategias psicológicas, pero ¿qué más que tener el respaldo de Dios en una situación como esta? Así es. Y allí también podemos ver el tema de cómo todo eso, que como lo decía el hermano Ricardo, lo aprovecha el enemigo para actuar en nuestra contra. Y es que si lo vemos desde el punto de vista espiritual, es el sentimiento o la emoción perfecta para que el enemigo actúe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos con el sentimiento y la emoción de que le hemos fallado a Dios, de que hemos pecado, pero el Señor Él nos habla claramente de que Él nos perdona, de que nos levantemos y no pequemos más. Él nos habla acerca de eso, de que haya ese cambio, pero el enemigo aprovecha justo esa situación para traer ese tipo de pensamientos, ese tipo: pero hiciste esto, pero eres malo, pero ¿cómo te va a ver Dios? ¿Cómo te va a perdonar eso que hiciste? Incluso hay muchos cristianos en este momento que llevan años en la iglesia y aún siguen pensando en pecados de su pasado, de hace muchos años atrás, de su vida pasada, que siguen torturándolos hoy en día. ¿Por qué? Por la culpa y por el remordimiento, cuando el Señor ya los ha perdonado y los ha hecho libres. Y yo digo, bueno, si Dios nos ha hecho libres, ¿por qué nosotros mismos nos atamos a cosas que ya no hacen parte de nuestras vidas? Incluso son personas que pueden decir: no, es que yo cometí tal pecado hace tiempo, pero ya no, hace muchos años que no
han pecado más y que se retiraron, pero su conciencia y su cabeza no los va a dejar en paz hasta que no suelten esa culpa. Por eso mismo la Biblia nos dice que no estemos mirando hacia atrás, que dejemos de mirar al pasado, de recordar cosas que sucedieron, porque claro, en el pasado pueden haber recuerdos bonitos, pero también hay recuerdos malos, recuerdos tristes, recuerdos del mundo. Los que de pronto estuvieron en el mundo o tuvieron la posibilidad de cambiar, ¿no? Vida en el mundo, ahora vida a través de nuestro Señor. Entonces, lastimosamente cuando se mira al pasado, llegan esos recuerdos de lo que se dejó de hacer, de lo que se pudo hacer, de lo que se tuvo, de lo que ahora falta. Y lastimosamente uno puede caer en esos procesos de tristeza, de nostalgia. Y obviamente no es sano. La Biblia es demasiado sabia, por eso nos dice, pare ahí con el pasado. Y otra cosa es que si Dios mismo tomó nuestros pecados y los lanzó a lo más profundo del mar, pregunta, ¿qué hace usted, hermano, recogiendo los pecados del fondo del mar si ya Dios los desechó? Exactamente. ¿Qué hace usted allá? No, es que incluso, pongamos el ejemplo, les voy a dar como un contexto general de un ciclo de la culpa. La culpa y la conciencia moral de nosotros los seres humanos. Entonces, primero tenemos que realizamos la acción que sea que hayamos realizado, que está mal. Y lo primero que hacemos es que nos creemos nuestros propios jueces. Entonces, determinamos que nosotros mismos somos nuestros propios jueces. Es el primer paso. Segundo, realizamos un dictamen, un diagnóstico de qué tan mal estuvo lo que hicimos, siendo nuestros propios jueces, para ver qué tan culpables nos sentimos. Y tercero, lo hacemos, aplicamos como un castigo. Después de que nos creemos nuestros jueces, hacemos un dictamen, aplicamos un castigo, que depende de cada situación y de cada persona. Pero acá es donde debemos partir de que empezando, el único juez es Dios. El único juez en nuestras vidas es Dios. Por ende, yo no puedo dictaminar cuál va a ser mi castigo respecto a lo que haya sucedido. Y esos castigos emocionales, psicológicos que hacemos nosotros mismos pueden durar mucho tiempo. Hablábamos de años en que una persona puede estar allí torturándose una y otra vez con algo que ya pasó y que ya no hace parte de su vida. ¿Solo por qué? Porque no ha dado el proceso saludable a la culpa y el remordimiento, que es transformarla y ser una nueva persona. Yo hablaba una vez con alguien y yo le decía, es que la persona que yo fui hace un año no es la misma persona que soy ahora, porque todos los errores o todas las experiencias me han permitido cambiar y me han permitido ver la vida de una manera diferente. Me han permitido conocer que a veces lo que uno tiene en su cabeza y cree que es así, no es así. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer su palabra, de disfrutar una vida en Él y de saber de que Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros. Y esos pensamientos de bienestar van a estar todo el tiempo ahí dispuestos para nosotros, pero nosotros debemos decidir aceptar esa vida y estar en esa constante transformación, porque, a ver, nosotros los cristianos no somos seres ya terminados y completos, no somos perfectos. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Exacto. Y ese proceso requiere transformación. Ese proceso requiere cambios. Entonces vamos a estar constantemente en cambio. Y los seres humanos, aplica para todo, porque los seres humanos, si queremos crecer en todos los aspectos, tenemos que estar muy
disponibles a esa transformación, a ese cambio, porque si vamos a ver, nuestros pensamientos no son los mismos de cuando estábamos más jóvenes. Nuestra visión de todo ha cambiado, y ha cambiado a raíz de que de las experiencias y también de los errores, porque los errores nos han ayudado a tener una perspectiva diferente hoy en día de las cosas y a saber qué sí y qué no. También a saber qué nos conviene y qué no nos conviene, y también a tener muy claras las consecuencias. Aprendemos mucho las consecuencias, sabemos que toda acción tiene una consecuencia, y aprendemos que cuando cometemos errores, ese puede ser nuestro aprendizaje. No nos podemos encerrar y quedarnos allí, porque cuando nos encerramos y nos quedamos allí, vamos a estar estancados y no vamos a crecer y no va a haber transformación. Y mira, hermana, que en ese proceso que hablabas de asignarnos a nosotros mismos como jueces, podemos ser el más cruel de los jueces, el más duro de los jueces, o podemos ser también el más flexible de ellos, ¿no? Sí, y aquí claro, es donde nos damos cuenta de la necesidad de Dios en el proceso. El juez justo, el rey de reyes, el que realmente sabe cómo son las cosas, el que nos dejó un manual de vida porque sabe cómo se hicieron las cosas y cómo se deben hacer. Y entonces aquí es donde es importante que nos demos cuenta que cuando en la dinámica Dios nos muestra lo que es justo, entonces sabemos que si nos vamos por ese camino vamos a llegar a buen puerto. Pero nosotros en nuestra justicia humana, que dice el Señor y dice la Biblia, que es como trapos de inmundicia, que es una justicia equivocada, podríamos considerar que algo que es muy malo, de pronto no es tan malo. Sí. Podría pasar. Es que están los dos extremos, el Sí. que, mejor dicho, por algo tan mínimo se puede llegar a culpar y a creerse lo peor que puede haber en el planeta, o puede haber el que, ay no, esto no es tan grave, Sí, esto lo puedo manejar así. Y realmente, pero no hay transformación, porque el que es, digamos, tan suave con su culpa, pues no va a tener una transformación. No va a cambiar, no va a mejorar, porque son sus parámetros. No son los parámetros de Dios, que son los parámetros perfectos, que nos llevan precisamente a ese perfeccionamiento, a ese mejoramiento continuo. Pero si nosotros nos quedamos en nuestra justicia, podría ser que hacer algo muy malo para el mundo lo consideremos algo normal, bueno, que no es pecado. Y eso es lo que está pasando en la actualidad en este mundo. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Eso es bíblico. Y precisamente es donde no debemos alejarnos de la palabra de Dios, porque en este momento están pasando cosas en donde se están aceptando cosas que claramente son pecado para Dios, y nos estamos desviando del camino. Esa es la importancia de tener a nuestro Padre maravilloso en todas nuestras acciones, en todas nuestras cosas, porque Él nos va a mostrar el camino indicado. Así es. Y bueno, hablábamos hace un momento acerca del pasado, presente y futuro en cuestión de la culpa. Y ahora vamos a ver también cómo la vergüenza y preocupación vienen acompañados en estos sentimientos. La vergüenza, la culpa hace parte del pasado, lo que hicimos en el pasado, lo que hace parte de ese pasado. La preocupación hace parte del futuro. Y cuando hablamos de esa preocupación, de empezarnos a preocupar por lo que pasó, por ese estado vergonzoso de algo que cometimos que está mal, hablamos de pasado, culpa, preocupación, futuro, pero no estamos hablando del presente. Y muchas veces, por estar en estos dos estados, dejamos a un lado lo que estamos viviendo ahora. Nos perdemos en el pasado y nos preocupamos por el futuro, pero no estamos viviendo el presente. No estamos disfrutando nuestra vida como Dios nos la ha dado para que la disfrutemos. Y la Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo tengo que tener en cuenta que mi futuro está en las manos de Dios. Si yo le amo a Dios, confío en Él y cumplo su palabra, mi futuro está en sus manos, independientemente de cuál sea.
mi preocupación por el futuro debe ser nula, porque sabiendo que está en las manos de Dios, yo me tengo que preocupar en este momento por lo que estoy viviendo ahora, por lo que es mi vida en este momento. El pasado, como hablamos, hay que soltar, hay que llegar a los pies de Cristo, pedir perdón y actuar en pro de esa transformación en nuestra vida. Después de que nosotros estemos dispuestos, por eso cuando una persona se acerca por primera vez a los pies de Cristo, lo primero que debe hacer es reconocer su pecado y pedir perdón y de una vez asumir la responsabilidad de no pecar más, de cambiar, de que haya esa transformación. Y es como partir de cero, es como todo eso quedó atrás y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y tenemos ayuda, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros tenemos esa cercanía con Dios, cuando tenemos comunión, cuando pasamos tiempo con el Señor, el Espíritu Santo hace su obra, nos convence de pecado, justicia y juicio, nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, nos ayuda a tomar las decisiones adecuadas. Pero cuando o estamos en el mundo, cuando desconocemos a Dios, cuando no queremos tener una relación con el Espíritu Santo porque no desarrollamos esas prácticas espirituales, pues nos perdemos la oportunidad de tomar las decisiones que deben ser las adecuadas para nuestra vida. Nos vamos por un rumbo incierto realmente. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, y Él lo que quiere es que nosotros sigamos un propósito, un camino que ha demarcado para cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero cuando nos alejamos, cuando empezamos a tomar nuestros propios criterios como ciertos, vamos a tender al error, mis amados hermanos. Por eso lo importante de acercarnos a Dios, porque Él tiene deparado cosas buenas para nosotros. Él nos va a mostrar un futuro adecuado, lleno de esperanza, lleno de matices que va a iluminar nuestra vida, nos va a llenar de ese amor de Dios y que va a permitir que nosotros vivamos en una armonía adecuada. Pero alejados de Él, mis amados hermanos, las cosas van a ser mucho más difíciles. Así es. Y hablamos entonces también del perdón. Fundamental para vencer estos sentimientos de culpa, tener un concepto adecuado de el perdón. Y no solamente, o muchos de nosotros cuando hablamos de perdón creemos que el perdón solo engloba el perdonar a los demás. El que si alguien me ha hecho algo malo, perdón, yo lo debo perdonar. Sí, es así. Pero también hablemos acerca del perdón hacia nosotros mismos. Porque así como lo decíamos anteriormente, nos creemos a veces nuestros propios jueces. Podemos ser muy drásticos y podemos nosotros mismos juzgarnos y no concedernos el perdón. Dios nos perdona, pero a veces nosotros, aparte de que Dios ya nos perdonó, seguimos juzgándonos a nosotros mismos y seguimos en ese círculo vicioso de la culpa y el remordimiento. Entonces, ¿qué pasa? Con el reconocimiento y con aceptar lo que hemos hecho malo, y cuando hemos aceptado que ya Dios nos perdonó, entonces también debemos hacer ese proceso interno de decir, listo, reconozco que he hecho tal cosa, no estuvo bien, Dios, mi Padre, me perdona y me da una nueva oportunidad, me la voy a dar yo también. Me la voy a dar yo también, es decir, sabiendo que Dios me da toda la capacidad, dominio propio, para poder comenzar de nuevo y para poder hacer las cosas bien. Entonces, cuando yo tengo ese reconocimiento y esa capacidad, puedo decir, no ser ese juez propio hacia mi vida, sino dejarlo solo con Dios. Y si Dios lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y eso aplica también para los demás, para la empatía que nosotros debemos tener, porque también somos expertos en ser jueces de las acciones de los demás. Entonces, allí aplica también esa empatía para perdonar también, para perdonarnos a nosotros mismos y para perdonar a los demás. Y allí se me hace muy
acertado traer el tema de la mujer que iban a apedrear. Mi hermano recuerda esa parte de la Biblia, de la mujer que iba a ser apedreada y que Jesús intervino y dice allí que él habla y dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie podía tirar esa piedra. Y mujer, ¿dónde están tus acusadores? También le dijo el Señor. Así es. Los que acusan, ¿dónde están? La acusación en tu mente, ¿dónde está? Cuando si recibes el perdón de Dios, estás libre de todo ese tipo de sentimientos. Entonces, pues recordémoslo, Juan 8, 10 al 11 dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Tantas veces nos pasamos en esa situación de estar pensando en lo malo que hicimos, en si Dios me perdonó, en si soy bueno, en si efectivamente puedo, en si me merezco ser un hijo de Dios, cuando Dios hace rato nos perdonó. Y es el acusador el que está allí, lance y lance los dardos para hacerte caer de ese lugar de privilegio en el que el Señor te puso. Y mire lo lindo de esta enseñanza bíblica. Cuando estábamos construyendo el tema y vi esta parte, pensaba en la parte donde ni yo te condeno. Jesús le dice: ni yo te condeno. O sea, tras de que esas personas no tienen el poder para condenar a la mujer, él le dice: ni yo te condeno. Pero no porque él no tenga el poder de hacerlo, sí lo tenía, pero por su gracia y su misericordia le dio esa nueva oportunidad, le extendió el perdón. Pero miren que al final le dice: vete y no peques más. Es indispensable que haya una transformación, que haya un cambio para que pueda darse el ciclo completo. Vemos cómo la mujer incluso en ese momento pudo haberse sentido tan culpable que pudo haber sentido merecedora de ser apedreada, porque sabía que ese es el castigo que se daba en ese entonces. Esa era la ley. A ese tipo de acciones. Entonces digamos que esa mujer estaba ahí lista, preparada conscientemente de que ese era su castigo y de que eso era lo que se merecía. Pero cuando llega Jesús con su amor y con esa sabiduría a confrontar a aquellas personas que incluso ella ya estaba asumiendo que se merecía esto, y esas personas también se creían jueces sobre ella, llega él a enseñarnos del perdón y a enseñarnos de la misericordia y la empatía. ¿Por qué la empatía? Porque miren que él les dice a los demás: el que esté libre de pecado. O sea, póngase, digamos que ahí le está queriendo decir de alguna u otra manera al que tiene la piedra en la mano: póngase en el lugar de la que va a ser apedreada. Eso es empatía. Si usted está libre de pecado, si usted estando en la misma posición de ella está libre de pecado, hágalo. Pero ninguno pudo hacerlo. Sí. Y eso es empatía, el llevarlos en ese momento a que empatizaran y decir: no, yo no puedo hacerlo tampoco, porque podría ser ella. Entonces, eso nos enseña de la empatía, nos enseña del perdón y nos enseña de la transformación en la culpa. Y es una parte de la Biblia maravillosa que nos enseña a todos nosotros, que incluso a mí me llama mucho la atención y me conmueve mucho, como él dice: ni yo te condeno. Ni él lo hace. Él nos perdona, él nos da la oportunidad. Entonces no debemos nosotros dejar que el enemigo venga a acusarnos, o que otras personas vengan a acusarnos, porque ese es otro tema. Hay personas que de pronto conocieron nuestro pasado y que están allí todo el tiempo siendo herramientas del enemigo para acordarnos de que, pero es que usted era esto, pero es que usted hizo esto. El típico comentario: mira lo cristiano y tanto que pecaba, o que hizo esto, o que hizo aquello. Claro, el enemigo es el que está detrás de ese tipo de manifestaciones, tratando de bajar tu moral y tratando de que te sientas culpable. O sea, el enemigo está allí trabajando para que nosotros nos separemos del Señor, pero precisamente Él es fiel y justo para perdonarnos,
confesemos nuestros pecados, digamos cuál es la dificultad que estamos teniendo, y Él nos va a ayudar en ese proceso. Esa empatía que nos muestra este texto bíblico también nos muestra que debemos ser conscientes de los procesos que viven los hermanos en la iglesia, en el mundo, en todo lugar, que todo el mundo pasa por dificultad, que todo el mundo necesita ayuda, y qué maravilloso que es este nuevo eslogan de nuestra iglesia: tenemos que evangelizar con pasión, tenemos que compartirle la palabra al mundo, precisamente para que se dé cuenta que hay esperanza, que Dios nos ayuda, que Dios nos guía, que Dios es el que nos va a sacar de esa dificultad, mis amados hermanos. Por eso es que tenemos que ceñirnos precisamente a la palabra de Dios, donde está la verdad. Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Él es el que nos va a sacar de toda dificultad, siempre y cuando lo busquemos, nos responsabilicemos de la dificultad y se la presentemos para que Él nos pueda perdonar. Así es. Entonces, finalmente, vamos a concluir cómo afrontamos este sentimiento de culpa. Y hay unos pasos indispensables para afrontar este sentimiento y poder superarlo. Uno, identificar o reconocer qué hemos hecho mal. Identificar cuál fue la conducta, cuál fue la acción que nos hizo sentir culpables, y reconocerla. Decir, bueno, sí, lo hice. Aceptarla. Segundo paso, aceptar, reconocer. Sí, esto hizo parte de mí, cometí este error, esto es lo que hice. Lo acepto y lo reconozco. No hagamos lo de Adán, que es echarle la culpa a Dios, no. Nosotros somos culpables de nuestros pecados y debemos reconocerlos, precisamente manifestándoselo, confesándoselo. Exacto. Para recibir su perdón. Allí viene el otro punto, expresarlo. Entonces, en el caso de nosotros como cristianos, tenemos a quién acudir y a quién expresarlo, y es a Dios. Allí reconocemos y expresamos qué fue lo que pasó, cómo nos sentimos al respecto, porque los errores o los pecados o las acciones que están mal nos pueden hacer tener muchos sentimientos alrededor que no nos van a dejar seguir adelante. Entonces, expresar esos sentimientos. Quinto, solicitar el perdón. Importante, solicitar el perdón por no solamente a Dios, sino en el caso de que cuando hay personas involucradas, solicitar el perdón a esas partes que han salido afectadas, porque también esas personas tienen un proceso diferente al de nosotros, pero están llevando también su proceso. Es indispensable que haya este perdón y esta, por último, reparación de daño. Que si podemos reparar el daño que hicimos con lo que hayamos cometido, poder hacerlo. Y eso nos va a ayudar mucho a afrontar y a liberarnos de la culpa. Porque y no es la reparación del mundo que es con dinero, que es con algo material, es precisamente con el perdón de Dios, es precisamente con ese respaldo del Padre. Cuando yo tengo esa capacidad de expresarle a alguien que me siento mal por lo que hice y que le pido perdón, nosotros nos quitamos la culpa, pero también estamos ayudando al otro a liberarse, porque así seguramente está viviendo su proceso y está sintiéndose culpable o víctima más bien en este caso, y puede estar viviendo un proceso en el cual se ha estancado y necesitaba ese perdón. Y ahí pueden venir los sentimientos también de resentimiento, odio y demás que pudieron haber sido causados por eso. Y ahí llegamos al último punto, que es el más importante, y es responsabilidad. Y es cuando nosotros debemos cambiar la culpa por la responsabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque está bien, pude haber cometido un error, pude haber fallado, pude haber cometido un pecado. Sí, eso quiere decir que yo me tengo que hacer responsable de lo que pasó. No lo puedo cambiar y ya lo vimos, ya hablamos del hubiera. No podemos cambiarlo, pero sí podemos hacernos responsables. Y ya con esto finalizamos este tema para que en vez de culpa y remordimiento nos hagamos responsables de los actos del pecado o de nuestros errores y cambiarlos para transformar nuestra vida y para asumir las consecuencias y poder transformar todo de allí en adelante. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese lugar. El Espíritu Santo nos ayuda
a concluir, a darnos cuenta, a entender que necesitamos reconocer lo que estamos haciendo mal. Por eso es que la palabra nos dice que hay que confesarle al Señor ese pecado, esa situación que estemos viviendo, para que Él sea fiel y justo y nos perdone. Pero aparte del perdón es esa reconciliación con Él, el sentirnos en paz con Dios, el sentirnos en paz con la otra persona, finalmente a quien pudimos haber lastimado, o quien nos pudo haber hecho algo. Finalmente lo que debemos darnos cuenta es que el Señor nos invita a que tengamos relaciones sanas, relaciones donde estemos libres del juicio, libres de culpa, libres de esos sentimientos que no permiten, pongámoslo como ejemplo, que una relación de familia avance. Es importante que el amor de Dios esté presente en cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de todo lo que es la convivencia familiar, en el colegio, en el trabajo. El Señor es quien va a ayudarnos a que todas esas dificultades sean vencidas. Mis amados hermanos, qué bendición tan grande compartir con ustedes esta temática. De verdad, de todo corazón esperamos que el Señor haya hablado mucho para ustedes y hayan aprendido mucho, porque definitivamente es un tema supremamente importante para nosotros los hijos de Dios en ese proceso de perfeccionamiento, y para todos en el mundo, para que puedan encontrar paz y sosiego en esa dificultad que puedan estar viviendo.